reveladas las 7 historias más escalofriantes y siniestras que te embrujarán en 2024. Ana siempre había creído que la vida iba a ser más sencilla. Como madre soltera, en un barrio olvidado de la Ciudad de México, su prioridad era mantener a su pequeño, Luis, lejos de los peligros que acechaban en cada esquina. Sin embargo, las sombras del vecindario parecían cobrar vida. Susurros que flotaban en el aire, miradas escondidas tras cortinas rasgadas. Algo no estaba bien. Cada escalofrío que le recorría la espalda lo sentía más intenso y apremiante. El horror no es solo un producto de la imaginación. Podía tocarlo con cada paso hacia su casa. Una noche, después de un largo turno en el supermercado, el cansancio la abrazó. Al llegar a su hogar, la puerta entreabierta hizo que su corazón se detuviera un segundo. No otra vez, pensó, pero dejando que la lógica se adormeciera, cruzó el umbral. La escena que encontró era desoladora. Pertenencias desordenadas, el sutil aroma de la intrusión. Su mente gritaba por la seguridad de Luis y su cuerpo ardía de adrenalina. El eco de ese golpe en su pecho la llevó a la pieza donde su hijo dormía, seguro. Pero esa fragilidad le pesaba. Algo se acercaba, algo siniestro. Los días siguientes se tornaron más oscuros. Mensajes anónimos llenaban su teléfono. Tu hijo es especial, no deberías dejarlo solo. Cada palabra era un puñal que se hundía más profundo. El miedo la envenenaba. Su vecindario, que alguna vez fue testigo de risas y juegos, ahora se convirtió en un laberinto de desconfianza. Y aquel hombre, que se hacía pasar por trabajador social, lo sospechaba con cada mirada que le dirigía, observador, silencioso, como una sombra. La policía llegó tarde, con miradas vacías y respuestas evasivas. ¿Acaso no podía ver la amenaza en sus palabras? Solo es el estrés, le decían, pero ¿quién entendería el horror que vivía? Cada paso que daba hacia la tienda parecía entrelazarse con susurros, diminutos, inquietantes. El vecindario era un ser vivo, que la miraba, la vigilaba, la atrapaba en su red. Una noche, para romper esa maldición, Ana decidió salir con Luis. Buscó consuelo en el bullicio del supermercado, pero al regresar, un estruendo desgarró la calma. Su teléfono vibró. Cuando miró la pantalla, un nuevo mensaje heló su sangre. No deberías haber salido, ahora saben que estás alerta. A su alrededor, las sombras parecían cobrar vida, ansiosas. El pánico la inundó, cada respiración una lucha contra el terror. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Desesperada, buscó refugio, convencida de que el único camino a la seguridad era abandonar aquella ciudad. Mientras corría, las luces parpadeantes se sentían como ojos vigilantes. Un grito resonó en la oscuridad, rasgando la noche. El corazón de Ana se detuvo al reconocer esa voz, la de Luis. La confrontación final estaba por llegar, y de repente, el temor se transformó en una revelación brutal. El peligro estaba en sus mismos vecinos. ¿Quién sería capaz de aliarse con el terror? El hilo de su vida pendía de un susurro en una noche oscura. ¿Podría salvar a su hijo antes de que fuera demasiado tarde? La desesperación se apoderó de Ana mientras giraba la esquina de su calle, ansiosa por encontrar a Luis. El eco de su grito aún resonaba en su mente, cayendo como un peso sobre su pecho. En su carrera, el tiempo parecía estirarse.
Cada segundo era una eternidad cargada de terror. ¿Qué le había pasado? El miedo le pisaba los talones, como si las sombras lo utilizaran para acercarse más a ella. Finalmente llegó a la puerta de su casa, la misma que antes había encontrado entreabierta. Ahora, con el corazón palpitante, la empujó con la mano temblorosa. El sonido chirriante la asustó aún más. El interior estaba en completo silencio, un silencio que palpitaba. Luis. Su voz resonó en la penumbra. Luis, sin respuesta. La oscuridad parecía atrapar cada palabra. Avanzó, el pulso agitado. La luz de su teléfono móvil se convirtió en su única aliada mientras iluminaba la habitación. Buscó en cada rincón, cada sombra, como si esperara que el mismo terror se materializara allí. De pronto la luz se detuvo, como si algo hubiese absorbido la energía. En un instante, Ana sintió un frío que le recorrió el espinazo. La oscuridad era abrumadora y le ocultaba la realidad. El silencio se tornaba opresivo. Entonces, algo se movió detrás de ella. Giró rápidamente, pero solo encontró el vacío. La habitación seguía en calma. Sin embargo, sabía que no estaba sola. Esa sensación la llevó a la habitación de su hijo. Al abrir la puerta con cuidado, una oleada de alivio la abrumó. Luis estaba allí, en su cama, tapado hasta el mentón. Pero había algo extraño en su rostro. Estaba pálido, casi como si estuviera atrapado en un sueño profundo. Sus labios susurraban algo, palabras inaudibles mezcladas con el ritmo de su respiración. Se acercó para escucharé mejor. «Vienen por mí». Fueron las únicas palabras que pudo distinguir. Ana sintió que su corazón se echó carbón al escuchar esas palabras. Era como si una sombra pudiera devorar el poco consuelo que le quedaba. Con determinación, se decidió a despertarlo, pero en ese mismo instante escuchó un roce en la ventana. La persiana se agitaba suavemente y su corazón se detuvo en su pecho. Ana se volvió hacia el sonido, encontrando ojos observándola desde la calle. Eran más que miradas, eran rostros familiares, ojos llenos de un frío vacío. En la segunda planta, un grupo de vecinos se agrupaba. Sus expresiones eran hostiles, como una marea de seres oscuros listos para desgarrar. Sin pensarlo, dio un paso atrás, mirando hacia Luis, que permanecía en su letargo. Avisarle, hacerlo despertar, pero el miedo la paralizaba. «Eres una madre desconsiderada, Ana», oyó murmurar una de sus vecinas. La voz era un eco que resonaba en su mente. «No entiendes lo especial que es él. Esto es un ritual que debes aceptar». Un sudor frío adornó su frente. El terror se agarró de su garganta. Sin tiempo que perder, corrió a la habitación buscando a su hijo, pero encontró la cama vacía. Luis había desaparecido. Con un grito ahogado en su pecho, miró hacia la ventana. Su reflejo la encaraba, y tras él la multitud de vecinos se acercaba cada vez más. Sin opción, decidió enfrentarlos. «Déjenlo en paz», gritó, con la voz quebrándose. Pero ellos solo sonrieron, sus rostros fríos y vacíos, mientras murmuraban palabras incomprensibles que se entrelazaban en un canto oscuro. La puerta de la casa de Ana se cerró de golpe, atrapando la luz del exterior en un abrir y cerrar de ojos. Algo eterno estaba a punto de desatarse. Los susurros se convirtieron en gritos ensordecedores, y Ana comprendió que el verdadero horror estaba a punto de revelarse. Si sus vecinos eran parte de aquel oscuro ritual, ¿habría alguna forma de escapar del decadente destino que le aguardaba? La noche no había terminado. El horror de descubrir los secretos ocultos de su propia comunidad era solo el comienzo. ¿Hasta dónde está dispuesta a llegar Ana para salvar a su hijo? Mientras las sombras se cerraban sobre ella, la pregunta flotaba en el aire. ¿Qué tenían planeado para Luis? Ana sintió que la desesperación comenzaba a consumirla. La oscuridad que la rodeaba pulsaba como un ser vivo,
como un monstruo escondido que esperaba para devorarla. Cada grito de sus vecinos retumbaba en su mente, transformándose en una sinfonía macabra que no podía ignorar. Se sentó en el suelo, las rodillas abrazadas contra su pecho, mientras una súplica brotaba de sus labios. ¿Qué quieren de Luis? El murmullo se detuvo abruptamente. Una voz profunda y resonante surgió del fondo de la multitud. Es su hora, Ana. Este es el momento que llevamos esperando. El sacrificio se debe rendir en honor a nuestros ancestros y a la venganza de las almas perdidas. Ana alzó la vista. En medio de los rostros conocidos, el alcalde de su barrio se distinguía por su mirada fría, vacía de humanidad. Luis es especial, un regalo para la comunidad. Nunca entendiste su valor. Su risa se mezcló con el viento, un eco escalofriante que atravesó la noche. Una oleada de fuerza la invadió, desplazando su miedo. No podía dejar que se llevaran a su hijo. Con el corazón agitado y las manos temblando, se levantó, sintiéndose más decidida que nunca. No voy a dejar que lo hagan. Un grito interno resonaba en su mente junto con el eco de la nostalgia. Imágenes de Luis riendo y jugando llenaron su cabeza. Volvió a mirar la habitación. No había tiempo para perderse en recuerdos. Tenía que buscar una salida. En el último rincón de su mente, un rayo de esperanza surgió. Los viejos vecinos que una vez conoció como amigos, aquellos que parecían estar bajo control de algo oscuro. Quizá no todos estaban perdidos. Un movimiento en la esquina de su visión la distrajo. De repente, una figura apareció desde detrás del grupo. Enertecía su presencia como un neblina. Era Marta, una anciana que siempre había sido cariñosa con Luis. «Él no es lo que piensas, Ana», susurró con un tono tembloroso. «Los ritos de este lugar han consumido nuestras almas, pero hay una forma de luchar. Solo debes...» La voz de Marta fue ahogada por un alarido general que rompió la calma de la oscuridad. Las miradas comenzaron a llenarse de ira, como si la pura esencia del miedo que emanaba de Ana estuviera avivando su sed de caos. Ana se giró hacia la ventana. La prisa en su pecho la llevó a buscar algo, cualquier cosa que la ayudara a escapar. La oscuridad del exterior parecía palpitar con vida. De repente, una mano fría y temblorosa apareció en la rendija de la ventana. Ana retrocedió, pero el resplandor de su luz se iluminó en la cara de Luis. Sus ojos apagados y llenos de terror la atravesaron por dentro. «Mamá, ayúdame», imploró el niño. Pero la voz que salió de su boca parecía mezclada con la de aquellos que murmullaban en la calle. Ana no podía creer lo que estaba viendo. «Luis, estoy aquí», gritó mientras las lágrimas caían de sus ojos. Quiso correr hacia él, pero un grupo de vecinos se interpuso. La desesperación se volvía un puñal en su corazón. «¿Por qué no puedo tocarlo?», se preguntaba, angustiada. «El ritual ha comenzado», dijo siniestramente el alcalde, limando las palabras como si fueran dagas. «Volveremos a comenzar si no pones fin a su resistencia». Sin pensar, Ana se lanzó hacia la multitud, empujando a los vecinos con todas sus fuerzas. Su instinto maternal la guiaba como un faro, pero cada paso que dio hacia Luis parecían ser absorbido por una sombra que se extendía. «No se lo lleven». La súplica salió de sus labios mientras luchaba contra la maraña de brazos extendidos. De repente, un estruendo se escuchó en la calle, el sonido de algo quebrándose. Volteó, la luz de una farola parpadeó, y el aire fresco trajo consigo el aroma de algo corrosivo y terráqueo. Los murmullos cesaron, se volvieron miradas de un absoluto desconcierto. Ana aprovechó esa oportunidad para deslizarse con rapidez hacia la ventana. Al llegar a la abertura, extendió las manos hacia su hijo, pero una presencia desconocida la sujetó con firmeza. «Todo tiene su precio, Ana. ¿Estás dispuesta a pagar por el amor de tu hijo?». La pregunta flotó en el aire, llena de una tensión palpable.
El tiempo se detuvo, y Ana se dio cuenta de que no solo su vida, sino el destino de Luis colgaba de un hilo delgado. Si no escapaba, lo perdería para siempre. Mientras luchaba por entender qué debería sacrificar, la respuesta la golpeó en la cara como una ola. La multitud se aglomeraba, y la oscuridad parecía reírse de su impotencia. «¡Sí!», gritó, «lo haré». Pero aún así, algo dentro de ella sabía que no le dejarían regresar tan fácilmente. Con cada aliento, la noticia de la llegada del ritual emergía en su mente mientras la figura de Luis se desdibujaba en el horizonte. La brutal realidad la arrojó hacia el abismo del terror. Sería capaz de enfrentar lo inimaginable para rescatar a su hijo y romper el ciclo. A medida que la multitud comenzaba a moverse, Ana se preparó para la lucha final. El destino de su hijo dependía de su siguiente movimiento. Sin embargo, lo que aún ignoraba era que el sacrificio podría cambiar todo lo que conocía para siempre. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar Ana para salvar a Luis? La respuesta estaba envuelta en sombras, justo como su futuro. Ana sintió el sudor frío recorrer su frente mientras la multitud se agitaba a su alrededor. Sabía que el tiempo se agotaba, que la oscuridad acechaba cada decisión que tomara. Los murmullos de voces distorsionadas seguían resonando, fusionándose en una cacofonía aterradora. ¿Cómo podía haber llegado a este punto? Esa pregunta se repetía en su mente como un mantra desesperado. Todo tiene su precio. Las palabras del alcalde reverberaban en sus oídos, un recordatorio escalofriante de que cada elección tenía consecuencias. «¿Qué estoy dispuesta a sacrificar?», pensó una y otra vez, mientras su corazón latía desbocado ante la imagen desgarradora de Luis, su hijo perdido entre sombras y lágrimas. La resplandeciente luz de la farola brillaba de manera intermitente, creando una danza oscura de luces y sombras. En una fracción de segundo, Ana se dio cuenta de que los rostros de sus vecinos, aquellos que una vez consideró amigos, habían cambiado. Sus ojos estaban vacíos, como si se hubieran despojado de su humanidad, dominados por una fuerza que superaba lo natural. La única chispa de voluntad parecía venir de la anciana Marta, quien la observaba con desesperación, como si buscara transmitirle un mensaje oculto. «Mamá, ayúdame». La voz de Luis resonó nuevamente, pero ahora había un temblor en su tono, como si su niñez y su esencia estuviesen siendo succionadas lentamente. Ana extendió las manos hacia él, sintiendo la distancia inquebrantable. En un instante, recordó el viejo cuento que su abuela le había contado. Los sacrificios no siempre son físicos, a veces se llevan en el alma. Ella tenía un secreto, algo que había guardado bajo llave durante años. En lo más profundo de su ser, Ana sabía que poseía la habilidad de conjurar, de invocar fuerzas, una herencia que había querido ocultar, que sus padres le habían prohibido explorar. La magia de la sangre corría por sus venas, pero también traía consigo un oscuro precio. «¡Cállate!», gritó el alcalde, su voz un trueno que disparó el miedo en el aire. Él levantó su mano, instando a la multitud a avanzar, y empezaron a moverse hacia ella. Un solo cuerpo, una sola mente. Ana podía sentir el frío de su piel y el eco de sus risas, como si la propia tierra estuviera conspirando en su contra. «Ahora o nunca», murmuró. Con cada gramo de determinación, se adentró en la oscuridad, sus pies pisando el límite entre el mundo que había conocido y el abismo que la aguardaba más allá. Era tiempo de recuperar lo que era suyo, aunque eso significara desatar el caos. Fue entonces cuando se detuvo, recordó el altar antiguo en el desván de la casa de su abuela, donde había encontrado los secretos de su linaje. «Debo hacer algo», pensó. Con una mirada decidida, se volvió hacia Marta. «¿Me ayudarás?».
Es peligroso, Ana. Esa magia es poderosa y está maldita, dijo la anciana, su voz temblorosa. Pero Ana ya había tomado su decisión. No podía dejar que lo que quedó de su hijo se desvaneciera en la oscuridad. Mientras la multitud continuaba acercándose, el aire se volvió denso, casi palpable. Ana reunió su energía y comenzó a murmurar un antiguo encantamiento, un susurro que parecía tener eco en el universo. Las palabras se deslizaron de su boca como una melodía secreta, mientras los rostros de sus vecinos comenzaban a distorsionarse en un baile grotesco. Por mis ancestros, por el amor que siento, por la vida de Luis. Cada palabra sonaba más fuerte, más urgente. La sombra que amenazaba con consumirla comenzó a vibrar. La magia crecía entre sus dedos, chispeando como un fuego fatuo. De repente una risa gruesa, estruendosa, surgió del fondo de la multitud. Crees que puedes luchar contra lo inevitable, Ana, pero la oscuridad ya es parte de ti. Era el alcalde, quien comenzó a avanzar con un paso firme. Sus ojos resplandecían con una luz oscura. A su alrededor, los vecinos se unieron en un coro de gemidos, un lamento que chillaba en la noche. Ana sintió cómo la desesperación amenazaba con romperla, pero su corazón no iba a ceder. Justo en el instante en que el poder la abrumó, una figura apareció frente a ella. Era Luis, la luz de su pequeño rostro rompiendo la oscuridad. «¡Mamá, ven!». El rechazo de la oscuridad chocó contra su invocación, balanceándose entre la vida y la muerte. Podría salvarlo. ¿Estaba dispuesta a arriesgarlo todo por el amor que le tenía? Pero dentro de ella, una certeza empezaba a florecer. El sacrificio, su sacrificio, podría ser la clave. El aire vibraba con susurros que la alimentaban y la empujaban hacia un umbral aterrador. Ana miró a Luis, la luz de su vida, y en ese instante supo, no solo combatiría, sino que se convertiría en lo que necesitaba para cerrar la brecha. Y así, con una última bocanada de aliento, pronunció las palabras finales de su hechizo, desafiando al abismo. Todo se detuvo, pero un temblor oscuro sembró dudas en su corazón. Si fallaba, lo perdería para siempre. Con un estruendo, la realidad se partió. Entonces el mundo se llenó de una luz cegadora y Ana supo que la batalla apenas comenzaba. «¿Qué has hecho?», rugió el alcalde, su sombra alzándose como un titán. El eco resonó en la noche, prometiendo que todo lo que conocía podría cambiar, y con ello un nuevo terror se asomó en el horizonte. «Siesta es la batalla, estoy preparada», murmuró Ana mientras la oscuridad comenzaba a responder. La luz cegadora hizo que Ana cerrara los ojos con fuerza, sintiendo cómo la energía la consumía por dentro y la sacudía con cada pulso. Al abrirlos de nuevo, se encontró en un lugar desconocido, un paisaje desfigurado que la hizo tambalear. Las sombras danzaban a su alrededor, serpenteando como criaturas vivas entre la penumbra. La línea entre el mundo real y lo sobrenatural se había borrado, arrastrándola a un vacío en el que la realidad parecía hacerse añicos. «Ana». La voz de Luis se perdió en el viento, etérea y distante, haciendo que su corazón se acelerara en un mar de miedo. Sin embargo, había algo diferente en el ambiente. Los susurros, antes inquietantes, ahora parecían un coro, una llamada a la sacrificada y a lo desconocido. «¡Luis!», gritó, su voz resonando en la nada. Pero el eco solo trajo más risa, una melodía inquietante que vibraba en su pecho. Fue entonces que las figuras aparecieron. No eran solo sus vecinos, sino formas torcidas de quienes alguna vez fueron sus seres queridos. Los ojos vacíos, hormigón en la frente, la miraban con desdén, como si su amor no significara nada. «¿De verdad creías que podrías liberarlo?», se burló el alcalde, emergiendo de la oscuridad, con una sonrisa extrapolada en su rostro. Era un rostro impostado, alterado, que parecía retorcer la noción de lo que sabía.
Este lugar es tu prisión, Ana, y aquí el poder que invocaste tiene un precio. Ana sintió que el miedo la embargaba, queriendo retroceder, pero se mantuvo firme. «No te tengo miedo», murmuró, sacando fuerzas de algún lugar oculto en su interior. Las palabras del alcalde reverberaban en su cabeza, pero sabía que había algo que él temía más que ella misma. La magia no solo era su legado, sino su salvación. La multitud cambió, ahora manifestándose como sombras furiosas que se retorcían y giraban a su alrededor. Era como si todas las ansias y sufrimientos de sus seres queridos se hubieran concentrado en ese espacio, en un solo grito de dolor. Consciente de que ya no podía escapar, Ana cerró los ojos, recordando el altar de su abuela, la conexión profunda que siempre había sentido hacia lo desconocido. Con cada palabra que pronunciaba se intensificaba el temblor de la realidad, por el vínculo más puro, por lo que amo, por la esencia de Luis. La melodía del conjuro reverberó en el aire, haciendo temblar todas las sombras. Esta vez no era solo una súplica, era una aserción. Aquí y ahora se alzó ante el horror que la rodeaba. Justo en ese momento, los rostros vacíos comenzaron a manifestar dolor, como si la esencia misma de su invocación los despojara de la oscuridad que los había reclamado. Ana sintió una conexión con cada uno de ellos, un eco de sus sufrimientos que la atravesaba, haciéndola querer llorar, pero también querer luchar. Las sombras se fracturaron a su alrededor como un cristal roto, y en medio del tumulto, Ana oyó nuevamente la voz de Luis, más clara que nunca. «¡Mamá! ¡Estoy aquí!», respondió, extendiendo su mano hacia adelante. Cada fibra de su ser vibraba con el deseo de alcanzar a su hijo. Sin pensar en las posibles consecuencias, Ana dio un paso al frente, lanzándose hacia la luz que emanaba del centro del caos. Cuando tocó el punto de luz, sintió un estallido de energía que la atravesó con dolor y euforia. Todo se convirtió en un mural de colores y formas, un abrir y cerrar de luz y oscuridad. Pero a medida que la luz se expandía, su conexión a la magia la envolvió, llevándola hacia un abismo aún más oscuro. Con un susurro, el alcalde se acercó. La distancia entre ellos se evaporaba. Creías que el sacrificio era suficiente. Pero ¿de verdad sabes lo que has hecho? Ana sintió que algo se agitaba en su interior. La luz era su aliada, pero había algo más, una oscuridad que había plantado sus raíces en el fondo de su alma. Así, su respiración se volvió más pesada, la lucha entre el amor y el terror comenzaba. Estaba preparada para enfrentar no solo la oscuridad afuera, sino la que habitaba dentro de sí misma. La reacción de la multitud fue explosiva. Con garras y rostros distorsionados, los vecinos, ahora devorados por su ribera de sombras, comenzaron a avanzar hacia ella. Pero ya no era una víctima desamparada. Las palabras resonaban en su mente, cada una piedra más en el camino a esa liberación. La oscuridad la abrazaba, y el sacrificio que estaba dispuesta a hacer se cernía sobre ella como una nube tenue. «¡Luis!», gritó. Pero ¿y si no podía salvarlo? El instante se desdibujaba. La batalla era más que una lucha física. Era una confrontación interna. Si salía de allí, lo haría con todos los horrores desatados. Pero ¿qué podría perder realmente? Mientras las sombras alcanzaban su piel, una nueva luz resplandeció desde su corazón. El final de todo esto sería el principio o la condena. Justo antes de ser tragada por la oscuridad, Ana miró al alcalde y le contestó: «He descubierto que el poder que temes también vive en mí. No solo corro el riesgo por mí, lo hago por amor, y eso, por sí mismo, es invencible. Prepárate, pues esto es solo el comienzo», resonó el eco del siniestro. Y en ese instante el mundo estalló en caos. La oscuridad parecía respirar, el aire se tornó pesado, mientras la multitud de sombras se acercaba con velocidad aterradora. Ana,
Sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La luz que había invocado chisporroteaba, temblando sobre su piel como si estuviera viva. Cada sombra que la tocaba dejaba una marca ardiente, un recordatorio del horror que la rodeaba. «¡Luis!», volvió a gritar, sintiéndose cada vez más atrapada. La voz de su hijo resonaba en sus oídos como un eco lejano, y el pánico se apoderó de ella. Tenía que luchar, no solo por él, sino por todos los que se habían perdido en la oscuridad. Las formas distorsionadas gritaban, suplicando su atención, revelando los rostros de sus vecinos, aquellos que una vez fueron sus amigos. Pero ahora eran carcasas vacías, vacías de humanidad. «¡Ana!», resonó la voz del alcalde, y su figura se destacó entre las sombras, riendo con maldad. ¿De verdad creías que podrías deshacer lo que has desatado? Este es solo el inicio de tu tormento. «¡Cállate!». Ana se encontró gritando, pero su voz se hundió en el caos, como una ola tragándose un grito. Cerró los ojos, buscando el punto de luz que había sentido antes. Necesitaba anclarse a ello, pero la oscuridad era un monstruo voraz que la devoraba en pedacitos. Entonces una idea atravesó su mente. La conexión con su hijo. «Por el amor que siento por ti, Luis, te traigo de vuelta». Las palabras fluyeron de su boca como un río desbordado, y sintió una chispa dentro de su pecho, una luz que competía con la oscuridad que la rodeaba. Las sombras comenzaron a retroceder, los rostros de sus vecinos torcidos por el conflicto. Ana percibió la lucha entre su magia y la tristeza que los mantenía atrapados. «¡Te liberarás! ¡Te liberarás!», exclamó, mientras su voz crecía en poder. Cada palabra pronunciada se sentía como un talismán, rompiendo cadenas invisibles. El alcalde se acercó más. Su risa se tornó un susurro. «No puedes salvar a nadie, Ana. El dolor es lo único que conocen, y tú estarás con nosotros pronto». «¡No me tocarás!», gritó Ana, cargando de determinación la luz que emanaba de su corazón. Al mismo tiempo, el caos creció, como si el mundo estuviera al borde de un colapso. Las sombras giraban y se arremolinaban a su alrededor, pero mantenía la mirada fija en su objetivo. Luis, su amor era un faro que la guiaba a través de la tormenta. Las sombras comenzaron a fragmentarse, desgarrándose ante su llamada. El aire se tornó electrizante, chispeando con la energía que Ana había invocado con tanto esmero. Pero el costo empezaba a asustarla, pues cada palabra de poder la drenaba un poco más. Sentía que el tiempo se deshacía a su alrededor, como arena en sus manos. «¿Cuánto tiempo más puedo mantener esto?», pensó angustiada. La percepción de su propia fragilidad la abrumaba. Con un último susurro, una elevación de su voz, sintió que todo lo que había aprendido de su abuela le fluía por las venas. «Por las almas que ustedes perdieron, vuelvan a la luz». La luz creció de manera casi explotar en una explosión luminosa que barrió el entorno. Ana fue empujada hacia atrás y la luz cortó las sombras, revelando lo que había detrás de la oscuridad. Los rostros de sus seres queridos, vulnerables, pero ahora con un atisbo de esperanza. «¡Mamá!», resonó la voz de Luis, naciendo entre la claridad como un eco que se solidificaba. Pero justo cuando creían que el poder de la luz había triunfado, una risa sibilante retumbó. «Aún no ha terminado», dijo el alcalde. Su figura ahora resplandecía con una luz propia, negra e implacable. «La verdadera oscuridad aún aguarda, esperando el momento de devorarte a ti también». Y con esas palabras, una sombra nueva emergió de su ser, ladeando sus formas y tomando un nuevo rostro, uno que Ana jamás había estado preparada para enfrentar. La batalla apenas comenzaba y el abismo se reabría. ¿Qué haría Ana cuando las sombras se convirtieran en un reflejo de su propio horror? La luz chisporroteante que había liberado parecía desvincularse de ella,
desvaneciéndose en una nebulosa de color blanco que se tambaleaba entre las sombras. Nadie podía haber imaginado que el alcalde, ese hombre que una vez le sonrió en el mercado, escondía un horror tan profundo. Las sombras danzaban a su alrededor, como animales salvajes, listos para devorarla. Ana sintió un tajo en su corazón, un dolor desgarrador, al darse cuenta de que no solo luchaba contra las sombras ajenas, sino también contra las que habitaban en su interior. La luz que había invocado ahora parecía atacarla, como si la culpabilizara por lo que había hecho. Cada vez que intentaba acercarse a los rostros de sus vecinos, sintiendo el regreso de sus recuerdos felices, las sombras se erguían, burlonas. «¡Luis!», gritó, su voz resonando perdidamente en el aire helado que les rodeaba. Los ecos volvieron de un modo extraño, como si la desesperación se riera de ella, marcando la distancia entre madre e hijo. Confundida, se dio cuenta que el poder que había invocado la estaba ahogando en un vaivén de luz y oscuridad. «¿Ves?», el alcalde susurró, su voz como un veneno que se filtraba en su mente. «La oscuridad no puede ser vencida. Solo alimenta su monstruosidad con tu miedo. Ríndete». Con cada palabra, Ana podía sentir una presión creciente dentro de sí, como si los mismos cimientos de su alma estuvieran siendo socavados. La luz que había creado comenzó a debilitarse, arrastrando con ella cualquier esperanza de rescatar a Luis. Las sombras se retorcieron, y Ana, llena de rabia y desesperación, maldijo su propia vulnerabilidad. «¿Qué debo hacer? ¿Cómo puedo salvarte, Luis?». En ese instante, una sombra se aproximó con una velocidad aterradora. Se detuvo frente a Ana, tomando el rostro de su hijo, distorsionado y carente de vida. «Mamá, esto no es mi hogar», dijo Luis, la voz apenas un susurro, difusa, perdida. Ana sintió que el aire le faltaba. «No, Luis, este no eres tú». La única luz que aún le quedaba en su interior comenzó a lucharle, a presionarle desde adentro. «Lo siento». Las palabras de Luis se desvanecieron, arrastrándose hacia el fondo de la oscuridad. Ana sintió una punzada, un agujero en su pecho, el eco de lo que había perdido. «No puedes irte así, tú eres mi luz». Entonces, en la cúspide de su desesperación, recordó un antiguo consejo de su abuela. La oscuridad es un espejo, no un enemigo. Tenía que enfrentar el propio abismo en el que había caído, liberando su ira y el dolor que llevaba dentro. «Soy más fuerte que tú», gritó, sintiendo una furia encarnizada brotar de su interior. «Tus sombras no me controlan». El aire se electrificó a su alrededor, y en un giro inesperado, las sombras fueron absorbidas momentáneamente por su grito. Ana dejó que la ira la impulsara, mirando fijamente al alcalde que ahora se burlaba de ella, asegurando su derrota. «¿Quieres jugar? ¡Juguemos!». Mientras la luz se expandía, Ana se preparó para enfrentarse no solo a las sombras externas, sino también a las que había permitido que crecieran en su propio corazón. Alzó las manos hacia el abismo. Fue entonces cuando el alcalde soltó una risa desquiciada. «Tu luz no es más que un parpadeo en la oscuridad. Te hago una oferta, Ana. Haz un trato conmigo y tal vez puedas salvar a tu niño». El tiempo se detuvo. La oscuridad se comprimió. La oferta resonaba en su mente como un canto seductor. Pero, ¿a qué precio? La vida de su hijo estaba en juego. Ahora tenía que decidir, sucumbir a la malevolencia o arriesgarlo todo por un amor que crecía con cada desafío. ¿Se atrevería a aceptar el trato y perderse a sí misma, o sería lo suficientemente fuerte para encontrar otro camino hacia la luz? Mientras el abismo se abría más, Ana respiró profundo, sintiendo el poder en su interior arder aún más brillante. Su elección se acercaba, y la oscuridad se preparaba para tragarse todo a su paso. ¿Qué decisión tomaría Ana ante el espejo de su propia oscuridad?
Ana sintió como si cada fibra de su ser se retorciera ante la oferta del alcalde. «Acepta y salva a tu hijo», resonaba en su mente, combinado con la oscuridad que palpitaba a su alrededor. La tentación era cada vez más fuerte, como si una mano invisible la arrastrara hacia el abismo. Pero dentro de ella, un susurro persistente le decía que sucumbir significaría condenar no solo a Luis, sino a sí misma. La luz que había invocado comenzaba a extinguirse de nuevo, arrastrando consigo cada momento de esperanza que había logrado reunir. Ana miró al alcalde, su mirada ceñida, buscando alguna señal de humanidad entre sus rasgos distorsionados. «No haré ningún trato», soltó, su voz resonando con una determinación inesperada. El alcalde soltó una risa como un eco distante, llena de burla. «¿Crees que eso te hará libre? Eres parte de la oscuridad, Ana. Lo llevas dentro, te define. ¿Por qué luchar contra algo que siempre ha sido tuyo?» La desesperación la invadió, pero en ese instante se acordó de Luis. Su imagen brillante, dulce y pura arrasó los murmullos de miedo que el alcalde había sembrado en su mente. «No, yo soy su madre. Soy la luz que necesita para vivir». La luz en sus manos, que había empezado a desvanecerse, volvió a brillar con un fulgor distinto. No era solo un resplandor, era el fuego de su amor, el deseo de proteger a su hijo de la oscuridad, incluso si eso significaba enfrentarse a sus propios demonios. Las sombras, al ver este renacer, comenzaron a convulsionar, gritando en un coro de terror. «¡Ana, no te atrevas!», resonaron, y cada palabra era un intento desesperado por doblegarla. «¡Voy a luchar!», gritó Ana, su voz atravesando el aire helado, empujando las sombras hacia atrás. Con cada sílaba, la luz se expandía, encontrando cada rincón del espacio, y el horror que antes dominaba ahora comenzaba a retroceder. Las imágenes de sus vecinos, sus caras de horror y angustia, se atravesaron en su mente. Nunca había pensado en ellos como una parte esencial de su vida. «¿Y si los libero también?», pensó. La idea creció, y un nuevo propósito la invadió. «¡Luis!», gritó nuevamente con la esperanza encendida en su voz. «Te devolveré a la luz, nos devolveré a todos a la luz». Sintió que la conexión con su hijo se reforzaba con cada palabra, y la angustia lo dejaba ver, aún en medio de la oscuridad opresora. Los aullidos de las sombras se intensificaron, su furia quedando expuesta, mientras sus tentáculos negros amenazaban con devorar todo a su paso. Ana podía sentir su aliento frío, pero no se detendría. Tomó la decisión de no solo ser la madre que salva, sino también la liberadora. Con un movimiento decidido, alzó las manos y centró su energía en la luz que emanaba de su interior. Todo el dolor y el coraje que había acumulado durante años se concentró en su grito. «Por la luz que somos, por el amor que compartimos, soy más que esto». El resplandor se intensificó, iluminando las sombras y obligándolas a retroceder. Las caras difusas de sus vecinos comenzaron a aparecer, reflejando sus emociones. Ana vio a algunos temerosos, a otros llenos de culpa, pero todos necesitaban ese empujón. Justo cuando la luz parecía estar a punto de alcanzar su punto más brillante, el alcalde se abalanzó. «Te vas a arrepentir de este desafío, Ana. La oscuridad siempre vuelve», rugió, y en un arranque extendió su mano hacia ella. Los ojos de Ana se estrecharon. Aún tenía una oportunidad antes de que todo se desmoronara. «No seré solo un espejo para tu oscuridad», exclamó, mientras con todo su ser lanzaba un último y poderoso grito. En ese momento, las sombras comenzaron a arremolinarse, agazapándose alrededor del alcalde, como si su propia oscuridad lo hubiera traicionado. Ana observó cómo la luz que surgía de ella empujaba a las sombras, reclamando su morada en el centro del abismo.
Pero a medida que la luz se expandía, sintió un tirón en su ser. La oscuridad del alcalde intentaba arrastrarla hacia adentro. ¿Podría resistir esta última lucha? La lucha no solo era por Luis, sino por todos. Sin embargo, una última reflexión le asaltó. ¿Qué pasaría si el alcalde solo quería liberar a los que forman parte de su oscuridad? En la última fracción de un segundo, mientras el abismo parecía abrirse bajo sus pies, Ana se dio cuenta de lo que estaba en juego. La luz no era solo libertad, era la única esperanza que tenían. Y en medio de esta titánica lucha, la pregunta flotaba en el aire. ¿Podría haber una forma de transformar esa oscuridad en algo diferente? Ana sabía que la respuesta llegaría con el próximo impulso de su luz. Pero, ¿hasta dónde estaría dispuesta a llegar para averiguarlo? La luz seguía envolviendo a Ana, una esfera brillante que luchaba contra la oscura neblina que parecía cobrar vida a su alrededor. Sin embargo, a medida que la claridad se expandía, las sombras respondían con un feroz grito colectivo. Era un ruido ensordecedor, que parecía filtrar sus propios miedos de lo más profundo de su ser. «No, no puedo caer», pensó, luchando contra la tirantez que apretaba su pecho. No solo se trataba de Luis, sino de todos los que estaban atrapados en esta pesadilla. La luz era su única arma, y Ana estaba decidida a usarla hasta el final. De repente sintió una presencia a su lado. Era Luis, su pequeño. Su voz, aunque tenue, resonó en su corazón como un eco lleno de esperanza. «Mamá, estoy aquí. No te rindas». Ana abrió los ojos, y en un instante el terror se transformó en una fuerza inquebrantable. La esfera de luz se volvió más intensa, girando en espiral como un torbellino de energía, empujando a las sombras hacia las esquinas del abismo. Pero el alcalde, en un último intento desesperado, las agrupó, y ellas comenzaron a girar, formando un torbellino oscuro que absorbía todo a su paso. «No puedo dejar que esto continúe», gritó Ana, sintiendo cómo la luz chocaba con la oscuridad a su alrededor. En este clímax de poder, el miedo que antes la había paralizado se transformó en algo que nunca había sentido antes: coraje puro. Sintió que una conexión se formaba entre ella y el alcalde. Eran dos fuerzas opuestas, pero unidas por su necesidad de poder. «Eres igual de oscuro que ellos», le gritó, desafiándolo, y la red de sombras se tambaleó. El alcalde, sorprendido por su respuesta, se detuvo. «¿Crees que puedes transformarme? Eso es un error. Soy la oscuridad. Solo puedo ofrecer lo que soy». La voz del alcalde se tornó más burlesca, como si supiera que sus palabras intentaban sembrar la duda en el corazón de Ana. Pero ella no estaba sola. Las imágenes de sus vecinos comenzaron a fluir aún más nítidamente. Vio las caras de aquellos que buscaban redención, que deseaban salir de su oscuridad personal. La madre que había perdido a su hijo, el joven que había renunciado a su futuro. Todos estaban allí, entre las sombras, esperando una luz. Ana cerró los ojos por un segundo, llenándose de amor y dolor a la vez. Las emociones confluyeron, y se centró en cada uno de ellos. La esfera de luz comenzó a latir, resonando en su pecho. «No los dejaré caer. No podemos vivir en la oscuridad». Entonces, en medio de su clamor, algo inesperado ocurrió. Un destello de luz se desvió de su esfera, golpeando al alcalde de lleno. Las sombras comenzaron a temblar. Él se retorció, con la furia y el terror pintados en sus rasgos. La luz de Ana comenzó a teñirse de color, una mezcla de tonalidades que reflejaban las emociones de los que habían sido consumidos. ¿Qué estás haciendo?», balbuceó el alcalde, incapaz de comprender la fuerza que había despertado. «¡Los libero!», exclamó Ana con voz firme, y en ese instante la densidad de la oscuridad se rompió. Las sombras gritaron,
y ella entendió que era el momento de ser verdaderamente la liberadora. Pero, justo cuando las sombras empezaban a disiparse y la luz se proyectaba hacia los corazones de sus vecinos, un estremecimiento recorrió el aire. Una presencia aún más oscura se sintió a sus espaldas, un eco antiguo que rugía en las entrañas de la tierra. Ana se dio cuenta de que no era solo el alcalde que enfrentaba. Una sombra mayor, más profunda, que había estado al acecho, estaba lista para devorar todo lo que había logrado. El aliento helado de un terror conocido acarició su cuello y dejó a todos los presentes paralizados. El tiempo se detuvo. Ana comprendió que el verdadero reto apenas comenzaba. Mientras la oscuridad se cernía sobre ellos, una pregunta aún más inquietante surgió en su mente. ¿Seré capaz de salvarnos a todos, o esta luz solo me llevará a perderme en lo que más temo? El eco de la respuesta resonaría en cada rincón de su ser, pero solo el siguiente latido podría revelarla. Ana se encontró en medio de un torbellino de emociones. La luz que había invocado comenzaba a desvanecerse, pero no había lugar para el miedo. Soy la madre de Luis. No voy a dejar que este horror se trague a los míos, pensó decidida. Sabía que el poder de la oscuridad era fuerte, pero su amor por su hijo la impulsaba aún más. La sombra ancestral se alzaba detrás del alcalde, un monstruo con la forma de sus propios miedos. Era una criatura colosal, compuesta no solo de oscuridad, sino de la desesperanza y el sufrimiento de quienes la rodeaban. «Mi tiempo ha llegado», resonó una profunda voz que atravesó la penumbra, cargada de un eco interminable. «Nada de lo que intentas puede cambiar tu destino, Ana». Ana sintió cómo la desesperación intentaba apoderarse de su pecho, pero recordó a Luis, su sonrisa, su risa inocente. La imagen de su hijo la llenó de coraje. «No, esto no termina aquí», murmuró, con una certeza que desbordaba su ser. Con cada pensamiento que alimentaba su determinación, la luz comenzó a cobrar vida de nuevo, brillando con la mezcla de sus recuerdos, de su amor y su sacrificio. Las sombras que la rodeaban parecían dudar, titilando en respuesta a su fervor. «Cada uno de ustedes merece ser libre», gritó, enfocando la energía en su voz. Inmediatamente sentía la conexión con sus vecinos. Cada rostro que había visto en la oscuridad emergía en su mente, rostros de quienes habían sido víctimas de la misma oscuridad que ahora enfrentaba. Comprendió que no estaba sola. Juntos podrían vencer cualquier sombra. Sus corazones latían con fuerza, un mágico eco que resonaba con la esperanza. Las sombras del alcalde comenzaron a moverse agresivamente hacia ella, como serpientes envenenadas. Pero con cada paso que se acercaban, la luz de Ana se hacía más brillante. Sintió que el poder dentro de ella se amplificaba, un fuego sin límites que ardía en su interior. «Esta oscuridad no tiene poder sobre mí», exclamó, extendiendo sus brazos hacia el abismo. Su luz iluminó la habitación como un sol naciente, obligando a las sombras a replegarse. El alcalde, atónito, sintió la presión del poder que Ana había desbloqueado. «No puedes deshacer lo que hemos creado», advirtió, pero Ana sabía que su voz ya no lo asustaba. La colisión de luz y oscuridad resonaba en cada rincón. Cada sombra que intentaba sofocar su luz ahora era débil, como si estuviera herida. «Lo haré por aquellos que ya no pueden luchar», dijo, sintiendo cómo el eco de su voz se unía al de los demás. Las sombras comenzaron a desmoronarse, alejándose lentamente. Ana alzó la vista y vio a los rostros de sus vecinos reflejándose en la luz. Eran ellos quienes deseaban la libertad, quienes querían romper sus cadenas. «Por la luz de todos mis seres queridos, los liberaré», Ana gritó,
Y en ese momento, la luz cobró una forma tangible que atravesó las sombras, extendiéndose a todos con una calidez que opacó el frío helador que lo rodeaba. Las figuras de la multitud comenzaron a emerger de sus sombras, absorbidas por su luz. Marta, la anciana, se adelantó. «Ana, lo has hecho. No ha sido en vano», exclamó, con lágrimas de gratitud brotando de sus ojos. La oscuridad que había una vez dominado su barrio se fue desvaneciendo, mientras los rostros se desdibujaban. El alcalde, horrorizado, se fue tambaleando hacia atrás. «No, ¿qué has hecho?». Su voz resonó, llena de incredulidad y rabia. Ana lo observó, sintiendo una mezcla de compasión y determinación. «No eres más que un reflejo de nuestros miedos. Ya no tienes poder aquí». Su voz era firme y clara, y en aquel momento la luz final estalló. Todo el horror fue devorado por el fuego brillante de esperanza. Ana sintió una oleada de calor cuando la presión de la oscuridad finalmente se disolvió por completo. Ya no había más gritos ni sombras amenazantes. Lo que quedó fue una cálida luz que envolvía a cada uno de los presentes. Luis apareció a su lado con los ojos radiantes de vida. «Mamá, lo lograste», exclamó él, y por un instante, en el cálido resplandor, ambos se abrazaron, recordando que el amor verdadero siempre triunfa. Finalmente, Ana miró a su alrededor, sintiéndose libre, y comprendió que no había huido de su pasado, sino que lo había enfrentado. La oscuridad no morirá, pero con amor y valentía siempre podría ser enfrentada. Con una sonrisa en el rostro y el corazón lleno de gratitud, supo que era el momento de avanzar. «Este es solo el comienzo», murmuró para sí misma, mirando hacia un nuevo amanecer. Un futuro iluminado, donde el amor siempre reinaría. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte más historias exclusivas como esta. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.